Hola, soy Diego Mejía, ya más de 20 años como periodista de automovilismo, más de 200 grandes premios de Fórmula Uno a los que he asistido, pero alguna vez también fui un rookie. ¿Qué tal, amigos de Central Fox Nitro? Se cumplió este sábado la edición número 29 de las 6 horas de Bogotá, la competencia más importante del automovilismo colombiano. Ya lo sorteó Juan Pablo Montoya a Villeneuve, ahora está detrás del vehículo Minardi de Stoll Baumgartner. La gente de Williams empieza a subir a la malla para despedir a Juan Pablo Montoya después de 4 años. Para ponernos un poco en contexto, estamos en la vuelta número 26, en la cual aparece ese Virtual Safety Car. Bueno, Juan Pablo, hemos hecho muchas entrevistas en muchos años, pero creo que nunca habíamos hecho una entrevista a usted, no de piloto, sino de papá de piloto. Hola rookies, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rookie Podcast. Yo soy Santiago. Y yo soy Aura y como ya lo escucharon, hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad un invitado muy especial para nosotros que hace mucho tiempo queríamos tener aquí y por fin pudimos coincidir aquí en Colombia, en Bogotá, el gran Diego Mejía, una persona completamente referente para nosotros en todo lo que tiene que ver con Fórmula 1, periodista colombiano. Ya obviamente vamos a hablar de toda su historia, pero Diego, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al primer capítulo que abre la tercera temporada del Rookie Podcast. Una temporada que se reinventa totalmente y no hay mejor honor que tenerte a ti en serio acá en el Rookie Podcast. Es algo increíble, la verdad. No, muchas gracias por la invitación, un gusto finalmente que podamos conocernos personalmente porque no habíamos tenido la oportunidad, nos habíamos cruzado en circuitos pero cada uno como por su lado y aquí bueno, en Colombia, en Bogotá, qué mejor sitio para poder finalmente conocernos personalmente y hablar un rato de Fórmula 1. Que es lo que nos encanta, lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Antes de que empezáramos a grabar, ¿te acuerdas, amor, que yo le decía, Diego Mejía es como una combinación nuestra, porque es ingeniero como Santi y la vida lo terminó convirtiendo en un periodista como yo, pero él es periodista deportivo, a diferencia un poco de por acá, Totalmente. por este lado. Y pues es ingeniero industrial, yo soy ingeniero electricista, pero somos colegas, Sí, entonces sí. es una combinación, entonces ahí válida. Sí, válida, total, totalmente válida. eres una combinación de nosotros dos. Y yo creo que me gustaría arrancar por ahí, Diego, porque para todos los rookies que nos están escuchando, yo estoy segura que al escuchar tu voz muchos dijeron, ese es Diego Mejía, el de las transmisiones, el que comenta, el que siempre tiene los mejores datos. Pero me gustaría que les contaras a los que nos están escuchando cómo terminaste convertido en un periodista deportivo, porque lo hablábamos ahorita, eres ingeniero y terminaste asistiendo ya a más de 200 grandes premios cubriendo este deporte que amamos. Pues a ver, en realidad yo arranqué en el automovilismo como piloto. Yo empecé a correr en los karts cuando era muy niño todavía, tenía 8 años, corrí con Juan Pablo Montoya aquí en Colombia, en el kartódromo de Cajicá, en el kartódromo de los Gansos, que ya no existe, ninguno de los dos existe de hecho, pero esa fue como, esa fue mi entrada al tema. Más allá de eso, pues mi padre ya había sido piloto también de karts, de carros. Tengo pues recuerdos muy vagos de su primera época como piloto, porque luego volví a correr cuando ya pues yo era más grande, adolescente, etcétera. Y pues ahí la relación con el tema obviamente cambió, pero al inicio era muy... Nada, lo que cuando uno corre en karts y tiene 6 7 8 años, pues uno sueña con convertirse en piloto profesional, básicamente. Entonces eso era como lo que me llevaba en un inicio. Dejé de correr durante algunos años porque simplemente no había plata para correr. Mi papá en ese entonces era ya periodista, trabajaba, él empezó a hacer un programa de radio que se llamaba Carburando, empezó a hacer transmisiones también de pilotos colombianos que viajaban no a Europa ni nada de eso, sino carreras como las 6 horas de Yaguarcocha, cosas aquí cerca. Luego también alguna vez fue a las 12 horas de Sebring a acompañar a pilotos y equipos colombianos, pero en ese entonces yo pues nada, seguía el automovilismo como aficionado y poco a poco me fui involucrando, empecé a ayudarle a mi papá con su programa de radio, pasé tardes, noches en Caracol llamando invitados para el programa, aportando la información, luego le traducía todo lo que decía la revista Autosport, que llegaban aquí a Colombia un mes después, a veces llegaban las 4 del mes de una sola y me tocaba leerlas y datear a mi papá al poco tiempo, ¿no? Entonces fue creciendo así, realmente pues yo no tenía como objetivo convertirme en periodista, tengo que
admitirlo, mi sueño era más con el pilotaje. Cuando me gradué de la Universidad de Ingeniería Industrial en el 2000, en el 98. El año en el que Juan Pablo Montoya debutó en la kart, en la IndyCar, el día que él debutaba, yo ese día estaba graduado como ingeniero industrial de los Andes, aquí en Bogotá. Pero el día anterior estaba corriendo por primera vez fuera del país, estaba corriendo en una categoría que hizo Montoya, que hicieron otros pilotos colombianos, que se llamaba la Barber, tenía Barber Saba, después fue Barber Dodge cuando yo corrí ahí, y era como parte del camino hacia la IndyCar. Conseguí los sponsors, había ganado aquí en Colombia lo que necesitaba ganar para de alguna forma tener el aval deportivo y pues aspirar a conseguir los patrocinadores. Y sí, el día de mi grado yo no estaba recogiendo el cartón, sino estaba haciendo lo que realmente quería hacer, que era correr. Y al día siguiente acompañé a mi papá en la transmisión de la primera carrera de Juan Pablo en Homestead. Fui como su comentarista y ahí empezó todo y ahí continuó. Increíble, la verdad. El destino, yo creo El que el destino. destino te tenía para hacer esto y esas cosas a veces pasan. Yo no creo que alguien tenga una historia más chévere de la graduación que la de Diego. No, o sea, totalmente, ¿saben cómo? Sí, mi fiesta de grado Sí. fue en la pista. No, exacto. pero mejor, ¿qué hiciste tú de grado? ¿No? Recibir el La cartón, reunión yo también. familiar. ¿No? Ya. O sea, Yo hubiera preferido estar corriendo Por también. eso digo o que sea, yo creo que nadie tiene una mejor historia de graduación que la que Diego nos acaba de decir. Total. Me genera curiosidad, ¿por qué ingeniería industrial? La verdad, eso fue como porque no sabía qué más hacer. Ok. Como que antes de graduarme del colegio, yo tenía como en mi cabeza que yo iba a ser artista, porque me gustaba dibujar, dibujaba muy bien, hice hasta algunos cuadros que todavía están en la casa, en la sala de mis papás, y pensaba que eso iba a ser lo que yo iba a hacer pues el resto de mi vida, pero amigos de mi papá, claro, mi papá preocupado porque yo escogiera bien lo que quería hacer, tal, me presentó mucha gente, me presentó artistas y como que al final todo me desestimuló más que me impulsó a seguir ese camino. Claro. Como, no, esto es muy jodido, chino, esta vaina es bien complicada, hay que meterle mucho billete, tal, no sé qué. Y pues no sé, como que el medio tampoco, yo tampoco como que me sentía tan afín al medio en algunos aspectos. De hecho, alcancé a hacer un examen de admisión para la Universidad Nacional en Bellas Artes. Ok. Pero no, o sea, fui y lo llené y me fui porque sabía que no lo iba a hacer. ¿Y pasaste o no pasaste? No creo que haya pasado porque lo O sea, llené ya hoy no al sabemos. pinochazo, sí. Entonces no, como que rápidamente fue eso, no. Y como que estaba yendo hacia el tema de las carreras otra vez. Cuando estaba en 11 en el colegio, volví a correr y ahí fue como, no, esta vaina es lo que me gusta. Esto como que con las bellas artes no va. Eso es una expresión artística Sí, diferente. exacto. Entonces como que algo afín. Entonces no, yo salí a entrenar físicamente en esa época porque mi papá siempre fue muy, no, hay que hacer ejercicio, hay que estar bien preparado. Entonces me sacaba antes de ir al colegio, me iba a entrenar con otros que estaban también corriendo aquí, con un entrenador que mi papá tuvo cuando él era piloto. Y obviamente todos eran mucho más grandes que yo y me aconsejaban, me decían, y al final la conclusión fue, chino, tiene que estudiar ingeniería industrial. Entonces me metí a estudiar ingeniería industrial, bueno, me metí a ingeniería de sistemas porque el ICFES que saqué no fue malo, pero no fue tan bueno como para ingeniería industrial, que en los Andes en ese momento era la que tenía el corte más alto para entrar, o sea, en esa época era como 350 el corte para industrial y yo tenía 342, si no me equivoco. Entonces me dijeron, no, pues se mete a otra ingeniería y luego se cambia. Y al final eso fue lo que hice. Empecé por sistemas y luego me cambié a industrial. Y ahí seguí. Me parece que hay similitudes de verdad en estas historias Sí, porque por ese lado. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial. ¿Ah, sí? Yo recién me gradué del colegio me pasó algo similar. Yo siempre he sido muy bueno para las matemáticas, la física, como que las ciencias exactas se me han facilitado, pero no sabía qué estudiar. Entonces mi mamá fue toda la que me dijo, pues estudia ingeniería industrial, que pues es un poco como más, como un poco de todo, y sin la claridad obviamente también de qué era. Mi mamá trabajaba en la escuela de ingeniería, en la escuela colombiana de ingeniería.
Y yo dije, pues bueno, voy a probar. Pero a mí me pasó fue que yo sí hice un semestre de industrial y no. la detesté. La verdad no pude con la carrera. Y ya después fue que me enamoré de la ingeniería eléctrica. Pero pues digamos que está esa afinidad, obviamente, porque sigue siendo números, física, etcétera. Sí, Entonces exacto. sí. Pero ahí está la similitud también, por el lado de la ingeniería industrial. Total, creo que tú tienes la fecha de la primera transmisión Exacto. que hizo Diego Mejía Sí, porque o sea, de Fórmula 1. A ver si la tenemos bien. un rookie momento, y tú nos corregirás si no es así, pero un rookie momento tuyo fue la primera transmisión que hiciste de F1, pues la primera vez que estuviste con tu papá, y fue el 4 de marzo del 2001. Correcto. Sí, claro, el Es Gran correcto. Premio de Australia, sí, sí. Perfecto. Había estado antes en carreras de Fórmula 1, pero más como espectador y había transmitido algunas como corresponsal de mi papá para seguir las carreras de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 3000. Entonces, cuando estuve en esas de 3000, hubo 2 de esas que fueron con Fórmula 1. Entonces, como que fue la primera oportunidad de ver ya una carrera de Fórmula 1 en vivo, de ver los carros. Y pues en esa época, obviamente visto en retrospectiva, estaba con un piloto de Fórmula 1 en potencia. Claro, Que en ese momento estaba tratando de convencer a jefes de equipo que le dieran la oportunidad sin traer millones de dólares, porque no los tenía básicamente. Él, pues tenía a duras penas el presupuesto para la Fórmula 3000 y no sabía si iba a llegar a la Fórmula 1 o no. Pero pues tuve la suerte de estar con él, estaba muy bien reconocido en ese momento en el medio y eso pues me permitió entrar de una forma, digámoslo, muy, muy especial. ¿Qué No, sentiste cuando empezó la carrera y tuviste que empezar a hablar? Es que yo creo que ese primer momento cuando uno va a hacer una transmisión nervios, ¿no? de Fórmula 1, porque además, no sé, no estás transmitiendo cualquier cosa, lo hablábamos un poquito antes de empezar esta grabación, y es que acercarse al mundo de la Fórmula 1 no es nada sencillo, es decir, no todo el mundo tiene ese privilegio que tiene Diego de estar allá, de estar en pista o de narrar simplemente lo que está pasando, que además también es muy complicado, o sea, nosotros admiramos un montón a todos los que narran, porque llevar esa emoción, claro, tú ya lo estás viendo, pero la persona que narra tiene una responsabilidad impresionante y es mantenerte ahí conectado con lo que tú estás viendo. Sí. ¿Cómo fue ese primer rookie momento? Porque ahí fuiste un rookie, la primera vez que transmitiste una Sí. carrera de Fórmula 1. Pues, o sea, yo creo que ahí ya teníamos una dinámica desarrollada con mi papá, entonces no fue tan complicado porque llevamos 2 años haciendo las transmisiones de la kart y también en el año 2000 la victoria de Juan Pablo, la primera en Indianápolis. Entonces como que estaba todo muy definido y pues nada, o sea, ahí ya la emoción de estar narrando una carrera, eso ya te arrastra y pues con la dinámica desarrollada pues todo fluía, ¿no? Esa carrera pues fue, para Juan Pablo también fue buena porque no la acabó, pero llegó a estar cuarto, si no me equivoco, cuando se retiró de la carrera, entonces fue como, esto no pinta nada mal, y pues ya luego hubo otros momentos que fueron inolvidables. Claro, no, pero es que además eso es un don, ¿no? O sea, nosotros a veces con mis amigos molestamos el tema de, bueno, vamos a narrar una carrera, entonces, ¿quién es el Somos narrador? muy ¿Quién es el malos. comentarista? Es muy difícil, es muy, muy difícil, o sea, en serio, yo decía como, yo no podría hacer lo que hacía tu papá justamente, no podría hacer lo que hace Fernando Tornelo, no podría, o sea, es ser como el narrador de la carrera, uno tiene que tener un ritmo, uno tiene que tener como esa... ¿cómo decirlo? Como ese orden para poder controlar la transmisión y saber también cuándo va el comentario, cuándo va cierto apunte, que es lo que tú justamente lo decimos, lo aprovechamos y lo decimos de una vez, te extrañamos demasiado en las Ay, transmisiones. sí. Sí, porque es eso, o sea, Muchas gracias. esos comentarios tuyos, mejor dicho, Porque obviamente siento con todo que el es lo respeto que- que tienen. Sí, perdón, te interrumpo, que es como también lo que a veces uno lo aterriza en las carreras. Uno a Totalmente. veces uno ve las carreras y, ¿pero por qué está pasando eso? ¡Pum! Sale Diego con Dice, el dato, exacto, entonces uno dice, total. maravilloso. Me acaba de explicar lo que yo ya me estaba preguntando y Sí. eso me parece Y no solo increíble. datos del momento, le metías historia y sí, estadísticas, era una cosa que era como tremendo, o sea, No, yo me datazo. acuerdo, me acuerdo que cuando yo veía las carreras como aficionado, muchas veces como que me ponía el reto a mí mismo de tratar de entender sobre todo el tema de las estrategias, que es lo que más enreda la carrera para alguien que no domina el tema, ¿no? Y que pues al final puede ser como un elemento distractor que simplemente te hace perder la atención del tema. Entonces como que sin saberlo me formé en eso y acabé, digámoslo de alguna forma, profesionalmente metiéndole mucho a ese tema porque solo vas a empezar a
quitar, digámoslo, las capas y entrar de verdad a lo que es el deporte si lo vas entendiendo. Claro. Si tienes, y la Fórmula 1 puede ser muy compleja, muy difícil de entender. El automovilismo en general, pero la Fórmula 1 más. Entonces, como que para mí siempre fue clave eso, y mi papá también, como que para él siempre fue muy importante intentar ser muy pedagógico en las transmisiones, de dar todo en blanco y negro, de explicar las cosas. Total. Y en su parte, digámoslo, meterle mucha emoción. A mí en esa parte, digamos, lo que me cuesta más, pero porque soy más el comentarista, el que tiene que aterrizar las cosas y decirlo desapasionadamente. Él era todo lo contrario, entonces como que se sumaban las dos cosas muy bien cuando lo hacíamos los dos. Alguna vez acabó mal, él me tiraba el micrófono porque yo lo contradecía, alguna vez se salió de la cabina. ¿Hubo violencia en la cabina? Sí. ¿Cómo así? Eso sí lo quiero saber. Yo sí un le caso quería de violencia preguntar intrafamiliar. No, mentiras. Porque para mí, y yo creo que para una gran mayoría de los colombianos, la transmisión que más tenemos acá en la cabeza es cuando Montoya ganó en Mónaco. Cuando más se le sintió la pasión a Diego, la verdad, en las transmisiones. O sea, ahí sí fue el grito, mejor dicho, se le sintió la pasión totalmente. Y yo estaba pequeñito, yo estaba muy, muy pequeño. Mi papá me despertaba, yo tenía por ahí que unos 5 años, 6 años, sin entender nada. Pero era el tema de: venga, chino, a ver a Montoya porque le está yendo bien. Sí, Sí, no, hubo dos momentos. Hubo ese grito y hubo el otro que lo escuché el otro día porque lo pusieron en un video en redes de cuando Montoya pasó a Schumacher en Brasil. Claro, nosotros lo Total. vimos. O sea, ese momento fue como más que lo de Mónaco, porque en Mónaco ya pues era el tercer año, ya como que esto puede pasar y bueno, está pasando, pasó. Pero lo de que en la tercera carrera estuviera pasando a Schumacher para ponerse adelante en la carrera y más o menos sacarlo de la pista era como, perdón, era algo esto no, impensable, o sea, eso, sí, exacto, es de las es verdad. cosas, total, o sea, era una que cosa era que uno no, Schumacher, sí, o sea, ¿no? era el hombre del momento, o sea, el Claro. mejor piloto del momento. Y llegó Montoya y se lanzó y lo pasó y no le importó. O sea, lo que él había dicho antes que iba a hacer, lo hizo. Y pues sí, fue algo realmente sorprendente. No, increíble. Es que además esa época que viviste, mejor dicho. Sí. O sea, es algo que yo diría, si pudiese volver en el tiempo, lo viviría otra vez. Esa época de Schumacher Sí. Montoya fue espectacular, la verdad. Sí. Totalmente. Hay, de esas transmisiones que hiciste inicialmente, yo creo que la que acabas de decir, se podría decir que es como tu favorita, la que tú más guardas como en tu corazón. ¿O cuál es esa transmisión o ese momento de Fórmula 1 que tú dices, ese me marcó? Sí, yo creo que, o sea, esa de Brasil, luego sí, la de Mónaco también. Y la primera victoria en Italia, ¿no? Porque, o sea, como que todo ese fin de semana por el marco, el contexto que era la carrera después del 11 de septiembre, ¿no? Entonces era como claro. un momento en el que todo el mundo estaba como, ¿qué va a pasar? Esto fue un hecho aislado, van a pasar más cosas, estamos volando, la siguiente carrera es en Indianápolis, se va a hacer, no se va a hacer. Entonces sí, estaba el ambiente un poco enrarecido, pero pues era la primera victoria, era el primer himno en el podio, no hubo champaña, pero hubo himno. Y Montoya ganó por primera vez y era Monza, o sea, una catedral del automovilismo. Totalmente. No, o sea, qué espectáculo, la verdad. A mí sí me da mucha tristeza haberme perdido esos momentos. Cuando yo escucho a Santi, por ejemplo, todas esas anécdotas, yo ¿dónde estaba en ese momento? ¿Será que era muy pequeña? Porque lo hablamos mucho, que por ejemplo en mi casa, mi abuelo veía mucho las carreras, mis papás veían, pero era una cosa como de ellos. Yo siento que no estaba muy involucrada. Y siento que hoy en día muchas mujeres con las que yo hablo de este tema me dicen, es que a mí me pasaba lo mismo, yo casi no estaba involucrada en eso porque eso era como un tema de hombres en las casas y no era tanto de nosotras. Gracias a Dios todo ha cambiado, ya hoy en día hay un espacio y hay muchas mujeres interesadas en este deporte, pero además muchas mujeres que hacen parte del deporte también. Y Diego, yo creo que tú has visto mucho esas transformaciones, se ha transformado mucho el tema del interés hacia la Fórmula 1, estamos en medio de un boom, yo creo que no sé si en el momento más duro, porque siento que eso fue ya Yo creo que uno de los más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en su historia reciente. Exacto, pero estamos en medio de un boom y yo creo que tú has visto esas transformaciones que ha tenido la Fórmula 1. ¿Qué es lo que más un poco te ha impactado o lo que tú dices, y esos cambios me han parecido tremendos? ¿Cómo se ha transformado la Fórmula 1 desde que la empezaste a narrar hasta ahorita pues que estás ya en esta etapa de tu vida profesional? Pues a ver, o sea, en el fondo creo que sigue siendo lo mismo, pero la forma en la que se presenta al mundo ha cambiado mucho
y también, digamos, lo que se ha masificado mucho más, obviamente, porque siempre ha sido como un deporte y una categoría muy aspiracional, pero es como la concibió en su momento Bernie Ecclestone cuando explotó comercialmente. Sigue manteniendo eso, obviamente, pero pues ya, digámoslo, como que se derrumbaron una serie de barreras para que la gente realmente entrara y se volviera fan del tema. Entonces, en eso ha cambiado la entrada de Liberty. Obviamente le cambió mucho la cara a la Fórmula 1 y rejuveneció también la afición, porque era un problema que estaba empezando a tener la Fórmula 1, que ya como Estaba que no muriendo sé. con sus aficionados. Exacto, y que tienen muchas otras categorías. Yo pues cuando estuve siguiendo la NASCAR era un problema que también tenía la NASCAR, como que los pilotos que fueron los ídolos 10, 15 años atrás seguían siendo y no había nuevos y no estaba llegando gente nueva, joven a seguir las carreras, aparte que pues son muy particulares, entonces no es fácil, pero Liberty lo ha logrado claramente y eso acompañado del campeonato de 2021, del surgimiento de Verstappen, un piloto joven, todo eso pues también le ha dado ese impulso extra porque, claro, veníamos de una época de dominio de Mercedes, que cuando nosotros estuvimos, cuando yo volví a la Fórmula 1, fue en medio de ese dominio, con el canal de Fórmula 1 en Latinoamérica que estuvo entre el 15 y el 18. Y eso fue, o sea, fue una experiencia increíble, pero me tocó la peor época en términos de interés deportivo porque Total. Mercedes, o sea, Hegemonía. la primera reunión del año en el canal era otro año igual. Esto va a ser lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Diego, y me voy a adelantar un poquito, pero creo que surge... Ah, bueno, dale, dale. Pero yo quiero hacerle una pregunta, Diego, no es comprometedora, pero ya que lo dijiste 2021, ¿tienes en mente de las temporadas que has vivido, tanto como espectador como comentarista, una temporada tan intensa como lo fue 2021? Porque No creo. No. es que, o sea, yo pienso desde que yo tengo memoria, desde que realmente veía el deporte a conciencia, y yo no tengo una temporada que haya visto, no que haya repetido, pero no he visto una temporada como 2021. Sí, no, tal vez la época, pues digamos, de lo que yo seguí como aficionado, la época de Senna Prost puede tener un nivel de intensidad parecido, pero claro, yo ahí la vivía como un mero aficionado, no estaba metido, sí me veía todas las carreras, pero pues no se consumía la Fórmula 1 como se consume hoy en día, entonces ni se sabe tanto como se sabe hoy en día. Claro. Entonces yo creo que esa pudo ser parecida y claro, o sea, las finales en Suzuka, los accidentes que definieron los títulos, todo eso fue como wow. Es que hubo muchos ingredientes ese año. O sea, incluso el simple hecho de haber llegado a la última carrera empatados, casi que a la última vuelta pues, que se definió todo. Yo sí creo que el 2021 fue demasiado impresionante para todos los que estábamos. Yo ahí, por ejemplo, estaba apenas entrando. Era tu segundo año. Era mi segundo año ya como muy comprometida viendo. Y yo creo que no hay un día en el que yo haya estado a punto como de desmayarme. De verdad. ¿Te acuerdas? A mí el corazón me latía y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Es increíble porque... Le hace daño a mi salud. O sea, yo llevo viendo la Fórmula 1, lo que te digo, desde Juan Pablo. Y creo que uno, de una u otra forma, cuando tiene tanto amor por un deporte, uno aprende como a vivir con la frustración, aprende a vivir como con esos grandes momentos, con esos malos momentos, mejor dicho. Y ahora cuando empezó a verla y entendió la pasión por la Fórmula 1, era muy chistoso, porque ella sufría mucho en las carreras. O sea, uno la veía y se paraba y le sudaban las manos, iba para un lado y para el otro. Entonces 2021 fue una cosa que, mejor dicho, todo el año era una montaña rusa constante. Y yo le decía, pero tranquila, y pero no, es que cómo va a pasar esto y cómo así, que como que llegan empatados. Era increíble, la verdad yo me lo gocé porque era ver justamente esa nueva energía de alguien que se apasiona tanto por el deporte y pues bueno, más siendo pareja, impresionante la verdad. O sea, esa temporada creo que además ayudó mucho a enganchar nuevas generaciones, aparte de, o sea, venimos con el boom de Drive to Survive y se encuentran con esta gran temporada que fue 2021, es como el gancho fue como el gancho perfecto realmente, como para cerrar ahí la ecuación. Sí, o sea, hubo mucha gente con la que yo nunca hablé de Fórmula 1, gente conocida, y ese día y después de eso fue como, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Que si fue justo o no fue justo? O sea, realmente eso sí fue algo que fue un hecho del deporte mundial, un momentazo, digámoslo, o sea, más allá de lo que hubiera pasado y cómo se llegó a eso, pero
pero sin duda para la Fórmula 1 fue un momento muy, muy importante. Claro. Diego, tú ahorita estabas mencionando que tú llegaste un poco en esa época, en esa hegemonía de Mercedes, en esos años, incluso por ahí, cuando ayer estábamos revisando tu Instagram, que tu Instagram es lo máximo, es como una cosa, es solo automovilismo, entonces es súper chévere de ver. Uno te ve en fotos como presenciando momentos muy importantes para las escuderías. Creo que esa que estabas hablando de Mercedes fue su 5º título. Tienes una selfie con ellos. Pero me voy a adelantar un poquito a una pregunta que tenía más adelante, pero me das pie. Y es contarle un poco que le expliques a la gente tu punto de vista de cómo ves lo que está pasando ahorita. Porque yo siento que ya estamos entrando en esta hegemonía de Red Bull, estamos volviendo un poco a lo que estaba pasando. De lo que pasó con Vettel también. De lo que pasó con Vettel, exacto. Pero para muchas personas que entraron a ver este deporte recientemente dicen, ay, pero esto otra vez ha sido aburrido. ¿Qué le dices tú a esas personas? ¿Cómo analizas tú lo que está pasando ahorita? Pues a ver, yo creo que es, como lo dices muy bien, históricamente la Fórmula 1 es de ciclos, ¿no? Y a veces el que da con el chiste, pues logra mantener una ventaja técnica por unos años si el reglamento no cambia demasiado, incluso con algunos cambios, porque en el de Mercedes, por ejemplo, del dominio de 2014 a 2020, en medio de eso hubo un cambio grande en la aerodinámica o dos, y pese a eso Mercedes se mantuvo adelante, prevalecieron, pero también porque como equipo funcionaban muy bien. Entonces, a ver, los ciclos no son eternos, ¿no? Se acabarán en algún momento. Es difícil pensar que este acabe antes de que llegue el nuevo cambio reglamentario de las unidades de potencia en el 26, pero lo que sí es cierto es que si hay una relativa estabilidad en las reglas, pues todo tiende a apretarse un poco más. ¿Qué tanto? Veremos, porque hay una serie de cosas que han cambiado en la Fórmula 1 en estos últimos años que pueden llevar a que no necesariamente Red Bull pierda parte de su ventaja, ¿no? Porque es que ellos están un paso adelante del resto en lo que es la esencia del cambio reglamentario, que es la aerodinámica. Y eso pues como que les dio tanta ventaja el año pasado que eso lo pueden transferir a este año. O sea, lo decía hace poquito, creo que Andrea Stella, que el gran temor que ellos tienen es que Red Bull no desarrolló tanto el coche del año pasado, porque todo ese desarrollo se va a venir para el de este año. Entonces, que hicieron desarrollo, pero no fabricaron nada. Sí, como que no le metimos tanto. Hoy justamente vi ese video de Race. Entonces, claro, todo lo que desarrollaron ya se va a ver plasmado en el coche de este año. Y eso, pues, podría eventualmente marcar que el dominio continúe de la forma en la que lo vimos el año pasado, pero Mercedes no es un equipo que se pueda menospreciar. Acaban de renovar a Toto Wolff, a James Allison, entonces es como darle fe al mismo grupo de gente que consiguió todos los títulos y el dominio que tuvieron para volver allí, para volver a pelear contra Red Bull y ojalá cortar con ese dominio que traen. Veremos, ¿no? Ojalá que sí. Yo esperaría que la temporada sea algo más disputada. McLaren va a entrar ahí también seguramente a aprovechar todo lo bueno que hicieron en la segunda parte del año pasado y a ver Ferrari, ¿no? Es el gran interrogante porque parece que van a hacer un cambio grande y eso puede salir o muy bien o muy mal. Pero siento que eso mismo decíamos el año pasado. Qué pecado Ferrari. Y vean. Mi papá sufre, mi papá es tifosi, Dios mío, Don sí. Rookie sufre. Pero ya que dices eso me das pie justamente a... Porque es que ya que hablamos de Fórmula 1, Sí, Dios mío, nosotros acá mejor dicho, nos podemos extender cuanto queramos. Igual, no es a manera de comparación, pero voy a ir primero con una pregunta y después sigo con la siguiente. Pero actualmente, con el nuevo reglamento que tenemos, sobre todo ahorita que la aerodinámica tiene un papel tan importante en el desarrollo, más que en el desarrollo, es en el rendimiento de los monoplaza, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva época que estamos viendo? ¿Sí? Porque ahora, veníamos de un reglamento técnico en el que había una cantidad de aire sucio, justamente la cantidad de dashboards que tenían los carros, a una aerodinámica un poco más simple, realmente. Sí. Como en esta época actual que estamos viendo, como que lo que te digo, sin compararlo con lo que obviamente la historia de la Fórmula 1 es actualmente, ¿te gusta? ¿Hay algo que no te convence? ¿Sientes que todavía está como en su proceso de maduración? Sí, yo creo que la reglamentación ha tenido cosas buenas, pero no ha sido como la gran revelación, ¿sí? Y aparte porque siempre los equipos encuentran la forma, no necesariamente de ir en contra de lo que busca la reglamentación, sino de buscar lo que a ellos más les funciona, y si va en contra de
de lo que está buscando la federación o la Fórmula 1, pues muy triste. Salvo que les digan no, no se puede, que ha pasado varias veces con algunas piezas y desarrollos específicos, pero uno ve que los carros han ido cambiando de una forma en la que en definitiva sí han reducido el efecto que ellos esperaban iba a tener todo este cambio y el simplificar muchas cosas y que la mayor parte de la carga se generara con el efecto suelo, todo esto, pero al final pues ha mejorado, pero todavía queda para llegar a lo que espera la Fórmula 1, que la Fórmula 1 nunca va a ser como una carrera de NASCAR o de IndyCar. Total. O sea, no podemos esperar que se conviertan en ese tipo de espectáculo porque no es la esencia de la Fórmula 1. Y pues tampoco necesariamente que haya más adelantamientos es mejor, ¿sí? O sea, una carrera en la que haya tensión porque están ahí persiguiéndose y de pronto puede haber adelantamiento, ahí el intento no pudo, pero estuvo interesante, pues es una carrera buena. Ya creo que no se puede medir qué tan buena fue una carrera o qué tan mala por el número de adelantamientos. Totalmente. Porque a veces hay un adelantamiento que definió la carrera y ese pues hizo que la carrera fuera muy buena y que la gente se acuerde. Como Alonso y Checo en Brasil. Alonso y Checo exacto, en Brasil. Exacto. Y hay otras que no, pues, no pasó más, pero pues fue suficiente. Y otras que no, se adelantaron no sé cuántas veces, cientos de veces, pero pues bueno, no sé, por ejemplo Zandvoort, que fue la carrera que más adelantó, pero pues cantidad de lluvia. ¿A qué hora hubo tantos adelantamientos? Pues claro, porque hubo lluvia, tuvieron que cambiar de neumáticos 2 veces, entonces eso ya mezcla mucho más las cosas, pero sí, a veces son los datos que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy de ese tipo de datos y cuando quieren mostrar algo muy bien, y pues ahora que la Fórmula 1 tiene tanta influencia americana, pues todo ese tipo de números ayudan a decir, mira, esto está funcionando. Pero pues los números, y tú que eres ingeniero lo sabes, se pueden presentar como uno necesite para plantear el caso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que me gusta, digámoslo, de esta reglamentación es lo rápidos que son los carros y lo ágiles que son en las curvas rápidas. Totalmente. Es donde hay que verlos. Pero pues no todos los circuitos tienen eso. Hay que ir a Spa, hay que ir a Silverstone, porque en los otros pues pasa lo contrario, se vuelven un poco perezosos, lentos, porque ya también son muy pesados. Y ese tema del peso desafortunadamente no es algo que se vaya a poder cambiar muy rápido. Quienes hemos seguido la Fórmula 1 tantos años, pues nos viene a la mente los coches más pequeños, muy ágiles de la época de Montoya, por ejemplo, que hacían un ruidajo impresionante y eran súper ágiles. Sí, claro. En todo tipo de curvas, no solamente en las curvas rápidas. Ahora pues no son ese tipo de autos, pero tienen lo suyo. Totalmente. Hay algo que a nosotros, por ejemplo, en la cuenta en Rookies nos preguntan mucho y nos dicen mucho, ¿qué hacer para que esto sea más parejo? ¿Qué hacer para que alguien más le pueda pelear a Max? ¿Qué hacer para bajarle un poco ese liderato a Red Bull? Cuando nos hacen esas preguntas, nosotros a veces quedamos desarmados porque uno dice, ¿de verdad qué debería pasar en la Fórmula 1 para que de pronto sí, tal vez este año, que de pronto no pase, pero ya vamos a ver en 2026 qué pasa? Pero Diego, en tu opinión, tú que pues conoces tanto de este tema, sigues de cerca, estás ahí al lado de los monoplaza cuando vas a estos grandes premios, ¿qué cosas o como qué aspectos son claves para que eso pueda llegar a pasar en algún momento? Para que tengamos una parrilla un poquito más comprimida. Hemos visto cambios, ¿no? Este año, que ha funcionado. Ahí va justamente mi segunda pregunta. Ahí va mi segunda pregunta ahí, porque y para complementar rápido lo que dice Aura y para que demos ahí paso a lo que tú piensas al respecto. Yo siento claramente de lo que veníamos en las temporadas pasadas que el cambio de reglamento sí ayudó a unos equipos más que a otros. Vamos a dejar a Red Bull de lado, que eso también se lo decimos mucho a la gente. Claro, Red Bull ahorita está en una liga por aparte que no hay que quitarle para nada el mérito de lo que están haciendo porque están reescribiendo la historia y eso es de aplaudir, ¿sí? O sea, por más monótono que sea lo que está haciendo Max, lo que está haciendo Red Bull en general es impresionante. Sí. Pero sí también, por ejemplo, a final de la temporada pasada sí alcanzamos a ver cómo se comprimió. O sea, lo que alcanzamos a ver Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, sentimos que ese propósito de juntarlos un poco más sí se dio. Sí. ¿Crees que eso se siga dando o crees que la brecha otra vez vuelva y crezca? ¿O crees que de pronto los que están un poco más al fondo de la parrilla puedan juntarse un poco más? ¿O este grupo de estos 4 que están detrás de los punteros se puedan acercar un poco más a Red Bull? Que pues, bueno, es complicado, pero eso ahí como para complementar lo que decía Aura. Realmente. Sí, no, yo creo que hay 2 cosas clave. Uno,
pienso que es la continuidad, ¿sí? Porque si tú estás cambiando las reglas cada año, los grandes cambios reglamentarios son los que por lo general crean esas grandes brechas, ¿sí? Cuando cambió a los motores turbohíbridos, Mercedes dio con el chiste, entonces el que tenía el motor Mercedes bien y el que no, pues chao, Sí. a esperar. Ahora pues estuvo este cambio, pero pues ya hay varios equipos como que han entendido qué es lo que había que hacer, qué es lo que ha hecho Red Bull. Algunos pues lo han copiado directamente, otros pues han tratado de encontrar su propia interpretación de lo que ellos han conseguido. Entonces, no solamente es el reglamento técnico, creo que el reglamento financiero también ha ayudado mucho porque eso en teoría equipara bastante más las cargas. Igual va a haber equipos más ricos que otros, Totalmente, porque los ingresos no están controlados y el que tiene más pues encontrará la forma de aprovecharlo, ¿no? Solo puedes gastarte lo que dice el reglamento, pero Hay formas. hay formas. Seguro, Sí, hay formas. seguro Los que hay grises formas. que llaman. Entonces yo creo que todo viene sumando, pero uno no puede esperar que de la noche para la mañana la Fórmula 1 se vuelva una competencia súper reñida de cabo a rabo, como decimos aquí. Entonces yo creo que hay que darle tiempo. En todo este cambio, la Fórmula 1 se está dando cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Totalmente. Y van a ir haciendo los ajustes que vean necesarios para que todo empiece a confluir hacia lo que ellos creen que es posible con la Fórmula 1 sin desvirtuar su esencia. Totalmente. Sí, porque, perdón, sí. No, tranquilo. No, que justamente tal cual lo que tú acabas de decir, porque de una u otra forma sí hemos visto que obviamente se mantiene la esencia, digamos que el cambio, la entrada de Liberty amplió muchos aspectos de la Fórmula 1, sobre todo a nivel de visibilidad, pero sí han sido respetuosos de una u otra forma en la esencia del deporte. Hemos tenido cambios, ¿no? Están las sprint, que Sí. pues también obviamente son temas ahí que aún no... ¿Diego Dale. es amigo o no amigo de las sprint? Pues, o sea, me gusta que experimenten, pero como que es algo que todavía no acaba ¿No te termina De de convencer. convencer? sí, de convencer, y como que los cambios de un año a otro muestran que no está claro, ¿no? O sea, obviamente yo lo interpreto como que es simplemente una idea que tiene la Fórmula 1 para aumentar las audiencias, ¿sí? Porque pues uno dice, la gente prefiere ver 2 carreras que una, Claro. pero pues no todo el mundo, o sea, los seguidores más de Puros. más tiempo de la Fórmula 1, los Clásicos, puristas claro. no ven esto con buenos ojos, algunos de los más nuevos tampoco, pero pues al final creo que ellos están como encontrando la receta ideal, ¿no? Si al final esto prospera que se queden las carreras sprint o no, vamos a verlo. No lo tengo tan claro porque pues a lo largo de la historia de la Fórmula 1 y en los últimos años hemos visto que han hecho cambios que en últimas han durado ni siquiera una carrera. O sea, un formato de clasificación que hubo hace algunos años y llegaron a Australia y dijeron, no, esto fue un desastre, esto hay que cambiarlo Chao. ya para la próxima. Entonces, la sprint no es un desastre, pero tampoco acaba de convencer Sí. a todo el mundo. El formato va a tener otros cambios este año, a ver qué tanto hacen sentido y cómo pues realmente le dan un plus al fin de semana, que es lo que la Fórmula 1 quiere, ¿no? Que sea un plus, no que le quite al fin de semana, porque en algunos aspectos creo que como que sí le quita porque es como un previo del gran premio que vamos a ver al día siguiente. Y eso es lo que no... Sobre todo siento que afecta el tema de la quali, como que uno también no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, pero por ejemplo nosotros en Brasil el año pasado, Iba a decir lo mismo. sí, estamos conectados hoy. En Brasil mira que nosotros al inicio no éramos muy amigos, hay cosas que no nos terminan de convencer. Yo decía lo mismo, yo decía que es un formato que le faltaba madurez. Madurar, tú todo el tiempo decías eso, pero en Brasil ya yendo, ahí sí nos gustó, porque sí le agrega un plus muy especial al fin de semana. Ahora también, obvio, tenemos la ventaja de que pues es Brasil, ahí siempre va a ser una buena Sí. carrera, siempre vamos a ver buenas cosas en pista. Ahí me parece que hablándolo ya como aficionada, como espectadora, sí me parece que de pronto ahí la apuesta de la Fórmula 1 por darle más show a las personas está bien. Ahora no sé a los pilotos que tanto les guste o no esta idea, pero en Brasil me parece que sí funcionó. Otro de los cambios, Diego, allá hablando de la sprint y que me diste pie, me gustaría preguntarte sobre el calendario de este año. Hemos visto que van aumentando las carreras, vamos a tener 24 este año. Nos
algunas no están tan bien organizadas, saltan mucho de un lado para otro. Un poco más regionalizado, eso sí. Sí, este año está un poquito más un regionalizado porque el año pasado sí hubo saltos ahí como que no entendimos. ¿Qué tan bueno es esta apuesta que está haciendo la Fórmula 1 de aumentar los grandes premios? Para nosotros, buenísimo, Sí. porque tenemos más carreras en el año y no quedamos tan desparchados algunos fines de semana. Pero, por ejemplo, hablándolo de pilotos, esa trasteadera, ustedes como periodistas supongo que debe ser muy desgastante eso. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que, a ver, para el aficionado, ideal. Yo pues vengo también de haber seguido durante algunos años la NASCAR, que eso es el otro extremo, pero bueno, estamos hablando de un campeonato que está dentro de un mismo país, aunque los Estados Unidos sea muy grande y haya mucha distancia entre una costa y otra, pero pues está, digámoslo, limitado y las carreras pues como que no eran la mayoría muy lejos y por algo los equipos estaban todos basados como en la misma zona ahí cerca de Charlotte. La Fórmula 1 pues tiene su epicentro en el Reino Unido, cada vez hay menos carreras en Europa, cada vez se va más lejos. Es bueno porque pues es nuevo público, Claro. son nuevos mercados, es un crecimiento demográfico del deporte. Para los pilotos yo creo que no es, pues tal vez para los más veteranos que iniciaron como Alonso con 16 carreras. Sí, claro. Esto es como, Sí, ya. me estás poniendo Un 8 reto carreras bastante más. fuerte. Sí. En el mismo lapso de tiempo casi, Claro. ¿no? Porque es como que arrancas en marzo y terminas en noviembre. Es como muy intenso. Pero claro, o sea, es el precio que de alguna forma tiene que pagar la Fórmula 1 por tener ese crecimiento, ¿no? Para quienes es más duro, pues para los que van a todas las carreras, salvo los pilotos que vuelan y se desplazan de una forma muy Cómoda, por así privilegiada, decirlo. obviamente, y porque tiene que ser así también, porque de otra forma, pues seguro que los mismos pilotos serían los primeros que dirían, olvídelo, Claro. no se puede. Claro. Pero para los mecánicos, por ejemplo, es súper duro, súper duro. Sé que, pues, conozco mecánicos que lo llevan bastante bien, pero no creo que sea para todo el mundo, ¿no? Y pues sí, algo que sí he notado es que ha habido mucha rotación de gente por esto. También sumado a que la pandemia, de alguna forma, como que a mucha gente le cambió el chip, ¿no? O Sí. sea, Claro. ya era como, pues, fue mucho tiempo en casa, pero volver a viajar y tener ese nivel de estar fuera tanto tiempo, como que para mucha gente ya no hacía sentido, ¿no? Y sí, sé de gente que básicamente empezó por cambiar su rol de estar full time en las carreras a un número limitado de carreras, a luego decir, mira, ya, chao. Me voy. Si están aumentando demasiado, ya olvídalo, esto ya no es para mí, ya cumplí lo que tenía que hacer aquí, chao. Entonces es muy duro, pero pues al que le gusta y al que lo apasiona, pues no tiene problema en que hayan 24, 25 o más. ¿Tú crees que alcance? Porque, o sea, esta es la primera vez en la historia que vamos a ver si se cumplen las 24, ¿no? Porque 2023 idealmente iban a ser 24, Sí. que pues no se dio por el tema de China, por el tema de Imola. Pero, ¿tú crees que pueda llegar a ser más en algún momento de las 24? ¿O Yo este creo que- temporal lo veremos? Yo creo que el límite son 25, creería yo. Pero pues ya veremos, ¿no? Yo creo que de lo que, a ver, porque si al final, haciendo cuentas, la Fórmula 1 dice, miren, hicimos 24 carreras, esto es lo que nos quedó, hay más plata para ustedes. O sea, repente- al final es un negocio, ¿no? De repente Entonces, empiezan a jugar ahí rotación de pilotos. claro, ¿no? Y, o sea, si tú tienes a los patrocinadores más expuestos todo el tiempo, pues también hace más sentido para todos, ¿no? Y es Claro. un poco lo que pasa con el fútbol, con la NASCAR, que tienen pues esa periodicidad mucho más fuerte que lo que tiene la Fórmula 1. Que hay quienes están en el otro lado y dicen, no, es que ya son demasiadas carreras y se pierde como eso de que cada gran premio es algo muy especial. Entonces ya otra carrera este fin de semana, hay carrera de Fórmula 1 como siento todos los que le fines de quita un semana. poquito a veces como esa exclusividad Esa y lo exclusividad. chévere de uno estar esperando. La expectativa. Claro, Sí. la expectativa que genera cada carrera. Diego, a mí me gustaría hacerte una pregunta, ya que estamos como analizando todos estos cambios. Recientemente vimos este cambio que hizo Haas, que nos sorprendió a todos. Yo creo que muy pocos lo sabían o se lo esperaban. Yo no sé si tú de pronto tenías algo de No. conocimiento o también te cogió. Me sorprendió. Frío. la verdad. Sí, nosotros también cuando vimos, pero ¿qué pasó? Y un poco, hace poquito sacamos un video
analizando estos cambios que se han hecho en las cabezas de los equipos, hay como una especie de transformación hacia los perfiles de las personas que están dirigiendo cada escudería. ¿Cómo analizas tú el hecho de estos cambios que se han dado? Vemos a un Toto que ya lleva 11 años, si no estoy mal, un Christian Horner que ya... 19. Toda la vida en Red Toda Bull, la sí. vida. Sí. A mí me impresiona mucho cuando lo veo súper joven en esas series y yo digo, ese es Christian Horner. Pero bueno, lo vemos a él como dos que están muy fijos. En Aston Martin, bueno, ha sobrevivido como en estos 3 últimos... 2 años lleva Mike Kraken. Bueno, sí. 2 años. Pero ¿cómo ves tú estos cambios que se están dando? ¿Qué hay detrás un poco de ese cambio y esa transformación en las cabezas de las escuderías? Pues que todo está siendo mucho más exigente, que todo se está midiendo mucho más al detalle y que si los números no están dando, pues hay que hacer cambios. Y a ver, en Mercedes, pues digamos que no están al nivel de lo que estaban, pero no están tan mal. El año pasado acabaron segundos otra vez en el Mundial, no ganaron ninguna carrera, pero pues como que hay un sentimiento de que van camino hacia eso. Hacen las renovaciones de Toto, de James Allison, aunque pues Toto pues es accionista del equipo también, entonces... Pero él es tiene- súper claro, ¿no? Los tiene un tres poco somos- de... Pero él es súper... Los tres tenemos exactamente la misma autoridad. Entonces sí, pero o sea, el resto de equipos es que pues ves que, claro, todos quieren estar allá arriba y no están llegando, entonces necesitan hacer cambios. Los que están vinculados a una marca pues también están influenciados por la política corporativa de la empresa que está, como el caso de Alpine, por ejemplo, que está pues muy influenciado por lo que diga Luca de Meo y por lo que se maneje políticamente al interior del equipo y dentro de la corporación. Entonces sí, son diferentes casos. Lo de Gunther sí, a mí me sorprendió, la verdad. Pero pues sí, o sea, ya después de que lo ves, lo analizas, se entiende. Gunther se volvió un mega protagonista. Total. Era más reconocido que los propios pilotos del equipo. No sé qué tanto eso haya ido en su contra. Puede ser que en alguna medida, pero creo que de fondo él tenía una visión diferente de lo que había que hacer ya en este punto respecto a lo que pensaba Gene Haas, ¿no? Porque el equipo, o sea, Haas nació porque estaba Gunther y porque Gunther tenía las conexiones, sabía cómo funcionaba la Fórmula 1, sabía del automovilismo en Estados Unidos. Yo lo conocía de cuando era el team principal del equipo de Red Bull en la NASCAR, que lo echaron, no acabó el año, pero sentó las bases de lo que era el equipo y pues siempre ha tenido como esa inquietud de hacer cosas nuevas, y lo que hizo Haas en ese momento cuando arrancó en la Fórmula 1 fue, pues, o sea, él hizo el equipo de Fórmula 1 más eficiente de todos porque fue tomar de Ferrari todo lo que pudo, no gastar lo que estaban gastando otros, Con no... poquita plata, no sé. Sí, o sea, sí, o sea, igual es una inversión grande la que tuvo que hacer Gene Haas, pero no fue lo que pudo haber sido Claro. para el nivel de resultados que estaban Claro. teniendo en el primer año, ¿no? Lo que pasa es que ese modelo ya no podía funcionar igual bajo lo que es la normativa actual de la Fórmula 1 y Totalmente. cómo están operando también sus rivales. Entonces, los tiempos cambian y también hay que ajustarse y en eso pues parece que las visiones de Gene Haas y de Gunther no estaban alineadas. No, y sí, es que realmente, pues, vienen de varios años en los que los resultados no son buenos y... Sin tan malos carros, ¿no? Sin tan Porque malos carros. han Sí. hecho la pole de Brasil del año pasado Sí. y este año estuvieron varias veces en el top 10, pero el carro no daba En para carrera. mantenerse. Sí, en carrera El ritmo ya es lo sobre que- todo el desgaste de los neumáticos, ¿no? Sí, Sufrían exacto. mucho con eso. Rookies, gracias por llegar hasta acá. Esta fue la primera parte de nuestra entrevista con Diego Mejía. Si fueron de los primeros en llegar hasta acá, la segunda parte estará en unos días disponible en nuestras cuentas. Estén pendientes porque por ahí les estamos avisando. Pero si llegaron después, es muy probable que ya esté la segunda parte en nuestro perfil, así que corran a escucharla.